Hola a todos, mi nombre es Diego Rigo, yo soy médico del Servicio de Nefrología del Hospital San Roque y en esta oportunidad lo que nos ocupa es hablar acerca de nefropatía diabética. La charla se va a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar de generalidades de la nefropatía diabética, de aspectos fisiopatológicos, de mecanismos de enfermedad renal y finalmente nos vamos a enfocar en el tratamiento de la enfermedad renal diabética. Vamos a empezar primero con un caso clínico breve, pero que puede servir de ejemplo para entender desde el punto de vista práctico la enfermedad renal diabética. Este caso trata de una mujer de 57 años que es derivada al consultorio de nefrología para valoración por enfermedad renal crónica. Dentro de su historia médica tiene antecedentes de diabetes tipo 2 de aproximadamente 15 años de evolución, hipertensión arterial, dislipemia y extabaquista. Esta paciente venía medicada con una combinación de vildagliptina y metformina 2 veces al día, además estaba con insulina. Para su hipertensión estaba tratada con amlodipina y valsartán y además estaba con estatinas, con rosuvastatina 20 miligramos al día. Traía un laboratorio con una creatinina de 1,5 y un filtrado glomerular estimado de 40, una albuminuria en muestra aislada de 180, una glicosilada de 7 y una LDL de 90. El resto de los parámetros de laboratorio no mostraban mayores particularidades. Tenía un mapa en donde se objetivaba una presión diurna en promedio de 134,82 con una presión nocturna de 122,70. En el ecocardiograma se demostraba una dilatación leve de la aurícula izquierda con una fracción de eyección preservada y una ecografía abdominal que no mostraba alteraciones. Entonces, frente a este caso clínico, lo que uno podría preguntarse es cuál es el riesgo de eventos cardiovasculares y si se puede hacer algo, si se puede tomar alguna conducta para reducir el riesgo en esta paciente. Cuando miramos la epidemiología de la enfermedad renal diabética, todos conocemos que la mayoría de los pacientes que tienen diabetes pertenecen al grupo de diabetes tipo 2, mientras que un menor porcentaje de pacientes tienen diabetes tipo 1. 4 de cada 10 pacientes con diabetes tipo 2 y 3 de cada 10 pacientes con diabetes tipo 1 van a desarrollar algún grado de enfermedad renal diabética. De ellos, la mitad va a tener insuficiencia renal crónica y fíjense que de estos pacientes el menor porcentaje es el que llega a diálisis. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes tienen más riesgo o van a tener algún evento cardiovascular, ya sea insuficiencia cardíaca, infarto o accidente cerebrovascular. Es decir, que la enfermedad renal crónica per se aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Y esto se demuestra bien claro en estos gráficos en donde se evalúa el riesgo de eventos cardiovasculares de acuerdo al filtrado glomerular y a la albuminuria. Ustedes pueden ver en los distintos colores los distintos grados de albuminuria, micro, normo y macroalbuminuria. Entonces vemos que cuando el filtrado glomerular cae por debajo de 60, el riesgo de mortalidad por todas las causas aumenta y desde luego que el riesgo es mayor en aquellos pacientes que tienen mayor grado de albuminuria. Lo mismo ocurre en la mortalidad por causas cardiovasculares. Cuando el filtrado cae por debajo de 60, bueno, la chance de tener eventos cardiovasculares aumenta significativamente y es mayor en los pacientes que además tienen niveles de albuminuria más elevados. Es importante entonces cuando uno evalúa un paciente con enfermedad renal crónica, independientemente de que tenga diabetes o no, estadificar cuál es el riesgo cardiovascular en este paciente. Como vimos recién, si un paciente tiene un filtrado por debajo de 60, es decir, que tiene un estadio 3 en adelante de enfermedad renal,
sabemos que esos pacientes tienen riesgo moderado, alto o muy alto. Si además le agregamos albuminuria, micro o macroalbuminuria, sabemos que el riesgo es alto o muy alto. Y en el caso de nuestra paciente que tenía un estadio 3B con una albuminuria en grado 2, bueno, nuestra paciente tiene 4 veces más chance de tener un evento cardiovascular en comparación con aquellos pacientes que no tienen enfermedad renal ni albuminuria. Es decir que el objetivo cuando uno evalúa a un paciente con enfermedad renal es pensar en el riesgo cardiovascular. Y esto es un poco el paradigma que ha cambiado en los últimos años de entender este continuo cardionefrometabólico para tratar de reducir el riesgo de eventos cardiovasculares en estos pacientes. Hablando ahora un poco ya de la nefropatía diabética en sí misma, todos conocemos que en los estadios tempranos de la nefropatía diabética ocurre algo que se llama hiperfiltración glomerular. Entre otros mecanismos, esto ocurre porque los pacientes que tienen hiperglucemia generan un aumento de la superficie de filtrado glomerular a nivel del riñón. Inicialmente los pacientes tienen hiperfiltración glomerular, después desarrollan la microalbuminuria, posteriormente desarrollan proteinuria más manifiesta y finalmente llegan a la insuficiencia renal. Desde luego que esta historia natural de la nefropatía diabética se respeta más en los diabéticos tipo 1, mientras que en el diabético tipo 2 la historia natural es un poco distinta y puede presentar formas clínicas diferentes a los diabéticos tipo 1 y lo vamos a ver en un momento. Pero es importante entender que en este mecanismo de hiperfiltración glomerular intervienen efectos hemodinámicos y efectos tubulares y es importante conocerlo porque nos ayuda a entender el tratamiento de la nefropatía diabética. Existen mecanismos hemodinámicos que aumentan el filtrado glomerular. Principalmente está dado porque hay un incremento en las hormonas vasoactivas, hay un aumento de la activación del sistema renina-angiotensina que va a provocar una vasoconstricción de la arteriola eferente y una vasodilatación de la arteriola aferente, todo lo cual lleva a un aumento en la presión intraglomerular. Y existen efectos tubulares. Como todos sabemos, los pacientes diabéticos tienen una mayor expresión del cotransportador sodio-glucosa a nivel del túbulo proximal. Eso genera un aumento de la reabsorción tubular de glucosa y de sodio, con lo cual hay menor liberación de sodio al aparato yuxtaglomerular y todo eso genera de nuevo una vasoconstricción de la arteriola eferente con vasodilatación de la arteriola aferente, provocando un aumento de la presión glomerular. Entonces genera en definitiva un estadio o un estado de hiperfiltración glomerular que se ve en las etapas tempranas de la nefropatía diabética. ¿En quiénes y cuándo debemos buscar nefropatía diabética? Teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad, se recomienda iniciar el screening con microalbuminuria a los 5 años del diagnóstico en los pacientes con diabetes tipo 1 y al momento del diagnóstico en los pacientes con diabetes tipo 2. Recordemos que en general el paciente diabético tipo 2 cuando tiene el diagnóstico de diabetes ya tiene una historia previa de insulinoresistencia o de hiperglucemia, e incluso puede tener hipertensión. Entonces, desde el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2, uno debería empezar a buscar daño renal. El screening puede realizarse de forma simple con una muestra aislada de orina o con medición de la albuminuria o de proteinuria en una orina de 24 horas. Existen criterios clínicos que nos hacen sospechar la presencia de nefropatía diabética y existen otros criterios que nos ayudan a excluir esta complicación. Dentro de los criterios de inclusión de nefropatía diabética, bueno, desde luego la historia de diabetes, la presencia de albuminuria o proteinuria persistente, la caída del filtrado glomerular,
que ecográficamente los riñones estén normales o aumentados de tamaño, y desde luego si hay otras complicaciones microvasculares como presencia de retinopatía o neuropatía diabética, bueno, aumenta nuestra sospecha clínica de que ese paciente puede tener afectación renal. Y hay otras causas que nos hacen pensar en otras etiologías de enfermedad renal, por ejemplo, cuando el paciente tiene otras enfermedades sistémicas, cuando existe un rápido incremento de la proteinuria o un síndrome nefrótico de rápida aparición o un deterioro rápidamente progresivo del filtrado glomerular o la presencia de un sedimento urinario activo o formas de hipertensión refractaria. Bueno, son todos escenarios clínicos que nos obligan a descartar otras causas de enfermedad renal, además de la enfermedad renal diabética. Esta es una forma de estadificar la albuminuria y la proteinuria. En amarillo está la albuminuria y en verde la proteinuria. Esto se puede hacer en 24 horas o en muestra aislada. Pero lo importante de esto es que si incluso no tuviéramos acceso a hacer una medición cuantitativa de albuminuria o de proteinuria, la tira reactiva que está disponible en la mayoría de los laboratorios nos permite detectar, aunque sea de forma cualitativa, si el paciente tiene proteinuria o no, y en base a eso avanzar con una medición de la albuminuria o la proteinuria. Así que es muy fácil hacer el screening si uno tiene un laboratorio, independientemente de que no pueda medir albuminuria o proteinuria, tener presente de que la tira reactiva, bueno, también es un dato cualitativo que nos puede servir como screening. Existen factores que están asociados a nefropatía diabética y que, bueno, existen factores de susceptibilidad individual, existen factores que inician o desencadenan el daño renal y existen factores que aceleran la enfermedad renal. Lo importante de esto es que nosotros podemos trabajar o controlar o tratar aquellos factores que aceleran la progresión de la enfermedad renal. Y fíjense que la hiperglucemia, la obesidad y la hipertensión son factores conocidos de enfermedad renal y que en un paciente con diabetes, bueno, condiciona un empeoramiento de su patología renal. Y existen factores nefrológicos propiamente dichos, como por ejemplo los episodios de lesión renal aguda, los nefrotóxicos, el tabaquismo, la dieta excesiva en proteínas, son todos factores que pueden provocar injuria renal y que pueden acelerar la enfermedad renal en un paciente diabético. Esto es importante porque son los factores que uno puede controlar para ralentizar la progresión de esta patología. Durante los últimos años se ha discutido si es correcto hablar de nefropatía diabética o de enfermedad renal diabética y existe un consenso de que el término más apropiado es la enfermedad renal diabética. Y esto es porque permite englobar un espectro más amplio de la patología renal que ocurre en el paciente diabético. Así entonces, en un paciente con diabetes y enfermedad renal podemos tener la nefropatía diabética propiamente dicha, podemos tener causas de enfermedad renal crónica relacionadas con la diabetes, pero no directamente provocadas por la diabetes, podemos tener enfermedad renal no diabética o una combinación de ellas. Y como decía recién, existen factores que aceleran o favorecen la progresión de la enfermedad renal que tienen que ver mayormente con factores histológicos o daño a nivel del riñón, que es sobre lo que tratamos de trabajar con los fármacos y con las medidas de nefroprotección para tratar de enlentecer la progresión de esta enfermedad. Pero lo importante de esto es tener presente que la enfermedad renal diabética tiene un espectro clínico un poco más amplio de lo que se conocía habitualmente y que puede haber condiciones que desarrollen enfermedad renal crónica en los pacientes diabéticos y que no necesariamente tengan que ver directamente con la nefropatía diabética. El caso más típico es pacientes con enfermedades cardiovasculares que son sometidos
a procedimientos o a intervención o a cateterismo y que como consecuencia de ello, bueno, desarrollan enfermedad renal crónica por esos mecanismos y que no están directamente relacionados con la diabetes. Hablando ahora de la presentación clínica, hace un momento decía que en los diabéticos tipo 1 en general se respeta esta historia natural de la nefropatía diabética, en donde inicialmente el paciente tiene un estadio de hiperfiltración, después aparece la microalbuminuria, después la macroalbuminuria y finalmente la caída del filtrado glomerular. En los pacientes con diabetes tipo 2 se creía que la historia era más o menos similar, pero se ha visto que de acuerdo a distintos estudios la presentación clínica puede variar. Y se han descrito distintos fenotipos de presentación clínica de la nefropatía diabética en los pacientes con diabetes tipo 2. Tenemos la forma clásica, que es esta que vemos acá en la primera curva, que son aquellos pacientes que pasan por los distintos estadios de la enfermedad renal hasta que desarrollan finalmente la insuficiencia renal con caída del filtrado glomerular y la necesidad de diálisis o trasplante. Tenemos un segundo grupo que son aquellos pacientes que pueden tener una regresión de la albuminuria, es decir, son pacientes que permanecen durante un tiempo con albuminuria, con microalbuminuria y que debido a que tienen un buen control glucémico, un buen control de la presión arterial, que no tienen obesidad, que no tienen sobrepeso y que controlan los factores de riesgo que aceleran la enfermedad renal, bueno, en ese grupo de pacientes se ha visto que puede haber una regresión de la albuminuria. El tercer grupo son los declinadores rápidos, son los pacientes que tienen una rápida caída del filtrado glomerular y esto se define con una caída del filtrado glomerular mayor a 4 a 5 mililitros minutos por año, es un deterioro rápido de la función renal y muchas veces estos pacientes, estos declinadores rápidos tienen episodios no diagnosticados de insuficiencia renal aguda o de nefritis tubulointersticial asociada, pueden tener nefroangiosclerosis asociada, entonces son pacientes que tienen una mayor progresión y rápida de la insuficiencia renal. Y hay un cuarto grupo que son aquellos pacientes que tienen enfermedad renal diabética no proteinúrica que representan alrededor del 20% de los diabéticos tipo 1 y del 40% de los diabéticos tipo 2. Es decir, que existe una variabilidad en la presentación clínica de la enfermedad renal diabética que conviene conocer para tener presente al momento de evaluar nuestros pacientes. En este cuadro se describen algunas de las características de las formas de presentación, de los fenotipos de presentación de la nefropatía diabética y principalmente me quiero detener en los declinadores rápidos, es decir, estos pacientes que tienen un rápido deterioro de la función renal y que rápidamente llegan a diálisis, que mayormente son pacientes ancianos o añosos que tienen más hipertensión, más albuminuria basalmente y que cuando se han hecho biopsia de estos pacientes se ven que tienen mucho daño de nefropatía diabética, pero también tienen mucho daño vascular con mucha fibrosis tubulointersticial y atrofia tubular. Entonces todas estas situaciones histológicas y clínicas condicionan un rápido deterioro de la función renal. En la nefropatía diabética habitualmente no realizamos biopsia renal porque, bueno, las condiciones o los criterios clínicos suelen ser suficientes para el diagnóstico de esta patología. Si uno pudiera hacer biopsia del riñón en estos pacientes, vamos a encontrar estos hallazgos histológicos que son típicos, como por ejemplo la esclerosis nodular, que es bien característico de la nefropatía diabética. Lo importante es que cuando se ha hecho biopsia de los pacientes diabéticos, siempre existe una mejor correlación clínica histológica con los diabéticos tipo 1, pero no así en los diabéticos tipo 2. Y desde luego esto tiene correlación con la clínica, porque como decía hace un momento, los pacientes con diabetes tipo 1 suelen respetar la historia natural de la nefropatía diabética, mientras que en los diabéticos tipo 2 es un poco distinta. Por eso
los hallazgos clásicos de nefropatía diabética es más común de encontrarlo en los diabéticos tipo 1. ¿Y qué pasa entonces en los pacientes con diabetes tipo 2? También encontramos lesiones de nefropatía diabética, desde luego que sí. Pero este fue un gran trabajo que se hizo hace unos pocos años que permitió entender por qué hay pacientes con diabetes tipo 2 que tienen una rápida progresión y que quizás no tienen tanta manifestación clínica, es decir, no tienen tanta albuminuria y tanta proteinuria. Entonces, en este estudio lo que se trató de evaluar fue el grado de lesión vascular que tienen los pacientes en la biopsia renal. Se incluyeron 90 pacientes, todos tenían diabetes, todos tenían algún grado de albuminuria o proteinuria. El promedio de filtrado glomerular basal era de 65, o sea que tenían una enfermedad renal crónica leve. Y fíjense que independientemente del nivel de albuminuria o proteinuria o de la clase histológica, la mayoría de los pacientes, hasta el 80% de los pacientes, tenían un daño vascular moderado o avanzado. Es decir, que existen lesiones a nivel del riñón, más allá de las lesiones características de la nefropatía diabética, existen lesiones en el riñón, principalmente lesiones vasculares, que condicionan una mayor progresión o una mayor progresión de la enfermedad renal y que quizás no tiene tanta traducción clínica porque son pacientes que no tienen tanta proteinuria o tanta albuminuria, pero sí tienen deterioro del filtrado glomerular. Y este es un estudio que permitió entender esa forma de presentación de la nefropatía diabética. Siguiendo con la presentación clínica en los pacientes con diabetes tipo 2, este gráfico representa distintos estudios epidemiológicos que han mostrado la forma de manifestarse la nefropatía diabética en distintos grupos poblacionales. Así, en amarillo, en las burbujas amarillas, vemos los pacientes que tienen filtrado glomerular por debajo de 60 y en las burbujas celestes los pacientes que tienen albuminuria. Entonces, como vemos en los distintos estudios, la gran mayoría de los pacientes tienen albuminuria, un gran porcentaje de pacientes tienen albuminuria y caída del filtrado glomerular, pero fíjense que entre un 6 y un 10% de los pacientes en los distintos estudios tienen filtrado glomerular bajo, por debajo de 60, sin albuminuria. Y eso no excluye que el paciente no tenga nefropatía diabética, por esto mismo que mostraba recién, porque quizás existe otro daño a nivel del riñón, quizás más daño vascular, que no se manifiesta por la presencia de albuminuria o proteinuria, pero sí por una caída del filtrado glomerular. Así que, si bien es un poco porcentaje de los pacientes que se presentan de esta manera, es importante tener en cuenta que hay pacientes con diabetes que no van a tener albuminuria, que van a tener filtrado glomerular bajo y que sin embargo puede ser una forma de expresión de la enfermedad renal diabética. Vamos a hablar acerca de la albuminuria, que es el método que tenemos para hacer el screening de la nefropatía diabética en estos pacientes. Vamos a ver cuáles son las utilidades y cuáles son las limitaciones del uso de la albuminuria en la práctica clínica. Lo primero que hay que tener presente es que existen factores o condiciones médicas asociadas al desarrollo de microalbuminuria en pacientes que no tienen diabetes. Así entonces, los pacientes hipertensos, los pacientes obesos, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular severa, que condicionan una disfunción endotelial con alteraciones del perfil lipídico, los pacientes con insulinoresistencia, los tabaquistas y los pacientes añosos, pueden tener albuminuria sin tener diabetes. O sea que es importante tener presente que la albuminuria no es una manifestación clínica característica de la diabetes, sino que puede aparecer en otras poblaciones. También es importante tener presente que al momento de medir la albuminuria y la proteinuria existen situaciones que pueden incrementar transitoriamente la presencia de proteínas en la orina y que, bueno, es preciso conocerla. Entonces podemos tener proteinurias posturales, la presencia de infección urinaria o hematuria puede dar
albuminuria o proteinuria de forma transitoria, una dieta rica en proteínas, el ejercicio físico intenso, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando están descompensadas, pueden tener albuminuria, y el consumo de antiinflamatorios también puede asociarse a la presencia de proteínas en la orina. Cuando analizamos un paciente con albuminuria, nos podemos hacer tres preguntas. Primero es si la albuminuria tiene utilidad como predictor de progresión de la nefropatía. La segunda pregunta es si tiene utilidad como predictor de eventos cardiovasculares. Y la tercera es si la albuminuria es útil como objetivo de tratamiento. Vamos entonces a tratar de responder la primera pregunta, si la albuminuria tiene utilidad como predictor de progresión de nefropatía. Y en este gráfico vemos que en las distintas poblaciones, tanto en diabetes tipo 2, en hipertensión y en población general, la presencia de albuminuria se asoció con mayor caída del filtrado glomerular. Desde luego que esto es más manifiesto en los pacientes con diabetes tipo 2, pero podemos ver que a mayor nivel de albuminuria, mayor es la caída del filtrado glomerular. También ocurre en los pacientes hipertensos y también ocurre en los pacientes de población general. Es decir que tener albuminuria es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica o de insuficiencia renal a lo largo en el tiempo. Más marcada es esta asociación en los diabéticos y en los hipertensos. La segunda pregunta es si la albuminuria tiene utilidad como predictor de eventos cardiovasculares. Y aquí vemos que sí, que la albuminuria es un fuerte predictor de eventos cardiovasculares. Entonces vemos, por ejemplo, que los pacientes que tienen micro o macroalbuminuria, independientemente del nivel de filtrado glomerular, tienen más chances de tener infartos o accidentes cerebrovasculares o hospitalización por insuficiencia cardíaca en comparación con aquellos pacientes que tienen normoalbuminuria. Por ejemplo, un paciente que tiene microalbuminuria tiene 50% más chances de tener eventos cardiovasculares en comparación con un paciente sin albuminuria. Y la última pregunta, quizás la que genera más controversia, es si la albuminuria resulta de utilidad como objetivo de tratamiento y en el seguimiento de un paciente con enfermedad renal. Bueno, acá podemos ver en distintos estudios que, como ya mostré hace un momento, hay muchos pacientes que con el control adecuado de los distintos factores de riesgo pueden tener remisión de la albuminuria, de micro a normoalbuminuria. Fíjense que en los distintos estudios no es despreciable el porcentaje de pacientes que remite su albuminuria con un buen control de los factores de riesgo. Con lo cual, en este caso, seguir la albuminuria como objetivo de tratamiento quizás no sea óptimo. Este gráfico también enfatiza o remarca lo que hablábamos hace un momento, de que existen pacientes que tienen filtrado glomerular por debajo de 60, pero con normoalbuminuria, es decir, que tienen enfermedad renal crónica, pero que no tienen albuminuria, con lo cual en este caso tampoco sería muy útil hacer el seguimiento de la albuminuria como objetivo de tratamiento. Está claro que la albuminuria condiciona siempre un grado de lesión renal más severa, con lo cual esos pacientes tienen mucho más riesgo de progresar su enfermedad renal. Pero no quiere decir que tratar la albuminuria signifique que los pacientes vayan a remitir su enfermedad renal crónica. Si pudiéramos resumir cuáles son las utilidades y las limitaciones de la albuminuria, bueno, sin duda que la albuminuria es un marcador del riesgo cardiovascular y renal bien demostrado en población diabética, en enfermedad renal crónica y con menos evidencia en la población general. Sabemos que hay un grupo de pacientes que pueden remitir su albuminuria con el adecuado control de los factores de riesgo que aceleran la enfermedad renal, como son la presión arterial, los lípidos
la glucosa, el sobrepeso y el tabaquismo. Como objetivo de tratamiento, podría ser útil en los pacientes con diabetes y desde luego en los pacientes con enfermedad renal, aunque la evidencia sigue siendo controvertida. Y lo último, y que es bien importante, que la mayoría de los estudios que se habían hecho con albuminuria fueron anteriores a la aparición de los nuevos fármacos para tratar la enfermedad renal, como pueden ser, por ejemplo, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, los SGLT2. Entonces, ahora lo voy a mostrar en un momento, se ha visto que el beneficio del tratamiento con estas drogas se mantiene independientemente del porcentaje de reducción de la albuminuria, y eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento del seguimiento del tratamiento de estos pacientes. En este cuadro se resume cuál es el efecto o qué impacto tuvo la albuminuria en los estudios que se realizaron con los distintos ISGLT2. Y fíjense que en los distintos estudios había, bueno, pacientes con distintos grados de albuminuria, pero en la mayoría de los estudios, tanto en el estudio madre como en los análisis posteriores, se demostró que el beneficio de estas drogas, el beneficio renal y cardiovascular, se mantuvo independientemente de los niveles de albuminuria, independientemente del porcentaje de reducción de la albuminuria. Con lo cual, esto quiere decir que las drogas nuevas tienen beneficios cardionefroprotectores que quizás van por una vía distinta a la albuminuria, que es lo que habitualmente conocíamos. Y esto es lo interesante de analizar. Ahora ya entrando en la parte final de la charla, nos vamos a enfocar en el tratamiento de la nefropatía diabética. Por obvio que parezca, y por todo lo que mencioné recién, el tratamiento de la enfermedad renal en el paciente diabético tiene que tener necesariamente un enfoque multidisciplinario. Primero porque uno puede controlar los factores de riesgo y eso puede enlentecer o ralentizar la progresión de la enfermedad renal. Así entonces, el control de la presión arterial, abandonar el hábito del tabaquismo, el adecuado control del peso y el control nutricional, el objetivo adecuado de glucemia, todos esos factores controlados ayudan a la nefroprotección y muchas veces, en el caso de los pacientes que tienen albuminuria, pueden remitir o regresar de microalbuminuria a normoalbuminuria. Bueno, y desde luego que existen tratamientos farmacológicos que vamos a ver ahora en un momento. Pero es bien importante este enfoque cardio-nefrometabólico para lograr un objetivo adecuado en estos pacientes, sin olvidarse que el fin último es reducir la progresión de la enfermedad renal y reducir el riesgo de eventos cardiovasculares que tienen estos pacientes. Existen fármacos nefroprotectores que los podríamos resumir de acuerdo al sitio de acción a nivel del riñón. Los más clásicos que conocemos son los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, que lo que producen es una vasodilatación de la arteriola eferente, con lo cual disminuyen la presión intraglomerular, es decir, ayudan a contrarrestar esa hiperfiltración que pueden tener los pacientes. Tenemos otras drogas más nuevas, como son los inhibidores de SGLT2, los análogos de GLP-1, y después tenemos otros fármacos que actúan como a nivel del receptor mineralocorticoide, que son los antagonistas de este receptor, como pueden ser, bueno, espironolactona, eplerenona y finerenona más nuevo, que podrían tener algún efecto en reducir o enlentecer el desarrollo de fibrosis a nivel renal en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, como pueden ver, tenemos una buena batería de fármacos nefroprotectores que pueden ser útiles en el tratamiento de estos pacientes. Las nuevas guías dividen al tratamiento de la nefropatía diabética o clasifican el tratamiento de la nefropatía diabética en 4 pilares. Los pilares, el primer pilar que consiste en el control de los factores de riesgo, como dije recién.
El segundo, que es el tratamiento con las drogas conocidas que bloquean el sistema renina-angiotensina. Y después la utilidad de las nuevas drogas, como pueden ser los inhibidores de SGLT2 y los antialdosterónicos nuevos, como pueden ser finerenona. Vamos a hablar de estos últimos dos fármacos, que quizás son los más novedosos en cuanto a nefroprotección y que han aparecido en los últimos años y han cambiado un poco la forma de tratamiento de estos pacientes. Lo primero que tenemos que entender es que el riñón no se enferma de forma uniforme y que existen cambios histológicos y funcionales en la enfermedad renal crónica que sirven para entender el mecanismo de acción de las distintas drogas. Entonces, no es lo mismo la enfermedad renal crónica en un paciente joven, en un paciente de edad media o en un paciente de edad avanzada. ¿Por qué? Bueno, porque los pacientes de edad avanzada tienen menos reserva funcional, como se puede ver en este gráfico, tienen menos reserva funcional que los pacientes a edad más joven. Existe un concepto que es el de hiperfiltración. Ustedes piensen que cuando existe enfermedad renal crónica hay nefronas que están enfermas, que se representan aquí por esta que se llaman glomerulosclerosis, y hay otras nefronas que están sanas y que compensan la falta de las otras nefronas con hiperfiltración. Entonces, tenemos una hiperfiltración absoluta, que es la elevación del filtrado glomerular que ocurre en riñones con un número normal de nefronas y que característicamente se ve en el embarazo, en donde ocurre una hiperfiltración fisiológica, en los estadios tempranos de la diabetes, en los pacientes con obesidad también existe hiperfiltración y en las personas que consumen muchas proteínas. Todas esas situaciones condicionan una hiperfiltración absoluta. Y existe una hiperfiltración relativa, que es esto que mencionaba hace un momento, que es el aumento del filtrado glomerular de las nefronas remanentes, es decir, de las nefronas sanas, en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Por ejemplo, esto lo vemos en los pacientes con riñón único, en los monorrenos, en los pacientes que tienen enfermedad renal de cualquier etiología y en los pacientes nefrectomizados. Independientemente de la causa, la hiperfiltración condiciona la aparición de proteinuria, de progresión de la enfermedad renal crónica y de hipertensión arterial. Ahora sí, entonces, ¿cómo actúan los inhibidores de SGLT2? Ya sabemos entonces que en los pacientes con diabetes existe una mayor expresión del cotransportador sodio-glucosa a nivel de la membrana luminal del túbulo proximal del riñón. Este cotransportador lo que hace es reabsorber glucosa y sodio a nivel del túbulo proximal. Estas drogas entonces lo que hacen es, al bloquear este cotransportador, favorecen la excreción urinaria de glucosa, la excreción urinaria de sodio y, bueno, provocando una diuresis osmótica. Hasta ahí es fácil de entender. Entonces, ¿cuál es el efecto final de los inhibidores de los SGLT2 y que favorecen la nefroprotección en los pacientes con diabetes? Eh, Al bloquear el cotransportador sodio-glucosa se disminuye la reabsorción de glucosa y de sodio a nivel del túbulo proximal y en última instancia lo que se produce es una normalización de la presión intraglomerular. Entonces, al disminuir la reabsorción tubular de sodio, se restablece el feedback túbulo-glomerular y disminuye la presión intraglomerular, todo lo cual conduce a reducir la hiperfiltración glomerular. Hay que pensar que reduce la hiperfiltración tanto en nefronas sanas como en esas nefronas remanentes en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que es lo que tratamos de lograr, reducir la hiperfiltración de las nefronas remanentes para tratar de enlentecer la progresión de la nefropatía diabética. Estas drogas tienen distintos efectos cardiorrenales y que son protectores. Sabemos que tienen
un efecto sobre la presión arterial. Se han demostrado que estas drogas tienen un descenso de la presión arterial, si bien no son potentes como fármacos hipotensores, pero tienen un descenso que puede ser aditivo al tratamiento antihipertensivo de los pacientes. Generan aumento de la natriuresis, diuresis osmótica, disminuyen la hipertensión glomerular y a nivel cardíaco también tienen efectos muy importantes, sobre todo que disminuyen el estrés de la pared del ventrículo y disminuyen la actividad de NH3 a nivel del miocardiocito, que es un efecto bien demostrado en estudios experimentales y que se cree que tiene o es uno de los mecanismos por los cuales ejerce su cardioprotección. Vamos a ver ahora cuáles son los estudios con inhibidores de SGLT2 que se han desarrollado en pacientes con enfermedad renal crónica y que han demostrado nefroprotección. Los estudios principales son el estudio CREDENCE, que se hizo con canaglifosina, el estudio DAPA-CKD, que se hizo con dapaglifosina, y el último de los estudios fue el EMPA-KIDNEY, en el que se utilizó empaglifosina. El estudio CREDENCE incluyó 4.400 pacientes que en promedio tenían 63 años. Fíjense que tenían una albuminuria en promedio de 920 miligramos, un filtrado glomerular promedio de 56 y un 4% de los pacientes incluidos tenían un filtrado por debajo de 30. Todos los pacientes eran diabéticos, todos los pacientes estaban en tratamientos con bloqueantes del sistema renina-angiotensina. El promedio de presión arterial de estos pacientes al inicio del estudio era de 140/78 y el promedio de glicosilada, esto es importante, estaba en 8.3. Lo que quisieron evaluar en este estudio y en la mayoría de los estudios son eventos renales y eventos cardiovasculares, es decir, llegada a diálisis, progresión de la enfermedad renal, aumento de la creatinina como eventos renales y eventos cardiovasculares que fueron los otros endpoints que se evaluaron en estos estudios. El estudio CREDENCE tuvo un promedio de seguimiento de 2.6 años y se van a fijar acá que los pacientes que recibieron canaglifosina tuvieron una reducción significativa de los endpoints primarios en comparación con aquellos pacientes que recibieron placebo. Y cuando se analizan los eventos específicos renales, se vio también que canaglifosina fue más nefroprotectora en comparación con aquellos pacientes que no recibían inhibidores de SGLT2. La tasa de reducción relativa del riesgo fue de 30% con los pacientes en tratamiento con canaglifosina, con un número necesario a tratar de 22. Es decir que en estos pacientes el tratamiento con canaglifosina demostró beneficios cardiovasculares y renales. El otro de los estudios fue el DAPA-CKD, que incluyó también un número de pacientes similar al CREDENCE, 4.300 pacientes, con un promedio de edad similar, con un promedio de albuminuria similar. Lo que tuvo este estudio era que eran pacientes que tenían un filtrado glomerular más bajo. Vean aquí entonces que el promedio de filtrado glomerular era de 43 y un 14% de los pacientes tenían un filtrado por debajo de 30. La gran mayoría de los pacientes estaban con bloqueantes del sistema renina-angiotensina, un 67% de los pacientes tenían diabetes y este fue el primer estudio que incluyó pacientes no diabéticos, es decir, que incluyeron pacientes con enfermedad renal crónica de otra etiología, como fueron glomerulopatía por IgA, esclerosis focal y segmentaria secundaria, nefropatía hipertensiva y demás. El promedio de presión arterial en estos pacientes fue de 137/77 al inicio del estudio y lo que pretendió demostrar de vuelta es lo mismo: reducción de eventos cardiovasculares y reducción de eventos renales. Estos son los resultados del DAPA-CKD y se vio que en un seguimiento promedio de casi 2 años y medio, los pacientes que recibieron dapaglifosina tuvieron menos eventos cardiovasculares y menos eventos renales. Esta diferencia fue significativa en comparación con aquellos pacientes en la rama de placebo. La tasa de reducción del riesgo relativo fue casi el 40%,
con un número necesario a tratar de 19. Es decir que dar dapaglifosina en los pacientes con enfermedad renal un poco más avanzada también puede resultar beneficioso. Y el último de los estudios que apareció fue un estudio con empaglifosina, que fue el EMPA-Kidney. Este estudio es un poco más grande, incluyó 6.600 pacientes, el promedio de edad de los pacientes era similar, y este estudio tiene la particularidad de que incluyó pacientes con filtrados glomerulares más bajos todavía que el DAPA-CKD, y que incluyó pacientes que no tuvieran albuminuria. Esta es la novedad o la diferencia de este estudio con respecto a los otros. 34% de los pacientes tenían filtrado por debajo de 30, el 85% estaba en tratamiento con bloqueantes del sistema de renina-angiotensina y un poco menos del 50% de los pacientes eran diabéticos. De vuelta, una presión razonablemente controlada al inicio del estudio con empaglifosina. Otra vez lo que quisieron evaluar eran eventos renales, bueno, y eventos cardiovasculares. Con respecto a los resultados del EMPA-Kidney, se vio que en el outcome primario, que era la progresión de enfermedad renal o muerte por causas cardiovasculares, se observó que empaglifosina redujo significativamente la tasa de eventos en comparación con aquellos pacientes de la rama placebo. La tasa de reducción del riesgo fue similar a los otros estudios, alrededor del 30%, con un número necesario a tratar de 26. Algunas consideraciones prácticas que debemos tener al momento de poner o iniciar tratamiento con estas drogas. Como tienen un efecto a nivel hemodinámico renal, a nivel del glomérulo, como veíamos hace un momento, es esperable que provoquen un descenso agudo del filtrado glomerular, algo similar a lo que ocurre cuando iniciamos tratamiento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Es importante tener presente cuál es la volemia, cómo está la presión del paciente y si está concomitantemente utilizando diuréticos o no al momento de iniciar el tratamiento con glifosinas, y dar recomendaciones generales al paciente para aquellos días o aquellas situaciones clínicas que supongan alguna condición de hipovolemia, como pueden ser cuadros febriles, intercurrencias infecciosas, cuadros de gastroenteritis y demás. En todos los estudios se ha visto que estos fármacos provocan un descenso agudo del filtrado glomerular. En el estudio EMPA-REG se vio que los pacientes que iniciaban tratamiento con empaglifosina tenían un descenso en las primeras semanas, un descenso del filtrado glomerular que después se mantenía estable a lo largo del estudio. Lo mismo ocurrió en el estudio Credence, se vio que había un descenso agudo en las primeras semanas de tratamiento con canaglifosina, pero que después se mantenía estable en el tiempo sin un descenso significativo a lo largo del tratamiento. En resumen, lo que uno esperaría con estas drogas es que exista una caída aguda del filtrado glomerular de 3 a 5 mililitros minutos en las primeras 2 a 4 semanas, por lo menos eso es lo que han demostrado los estudios. Desde luego que en la práctica diaria puede ser distinto. Y tener presente que cuando la caída del filtrado glomerular o el aumento de la creatinina es mayor al 30%, uno debería reducir o suspender temporalmente las glifosinas y ajustar otras drogas como los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, los diuréticos, evaluar, causas de hipovolemia o situaciones que puedan estar condicionando este aumento más pronunciado de la creatinina. Algunas recomendaciones que uno debería darle al paciente al momento de iniciar tratamiento con estas drogas. En general se dan por la mañana para evitar o reducir la micción nocturna. Debido a que son fármacos que se han asociado con micosis genitales, uno debería optimizar la higiene o recomendar optimizar la higiene luego de cada micción, especialmente en las mujeres
de edad avanzada o de edad adulta. En caso de enfermedad aguda, como decía recién, fiebre, cuadros de gastroenteritis, diarrea, intercurrencias infecciosas, es de buena práctica suspender temporalmente estas drogas hasta que se resuelva el cuadro agudo, ya que pueden exacerbar o acentuar la hipovolemia en estos pacientes, bueno, y provocar un aumento más pronunciado de la creatinina. En general, el volumen urinario aumenta de 300 mililitros a medio litro por día, y esto ocurre en las primeras semanas del tratamiento. Y después de iniciar el tratamiento con estas drogas, es prudente controlar la creatinina a partir de las 2 o 4 semanas, especialmente en pacientes de mayor riesgo. Esto es, si uno inicia estas drogas en pacientes que tienen filtrado glomerular bajo, uno debería controlar la creatinina en 2 o 4 semanas para ver si el aumento de la creatinina está dentro de lo esperado. Recordemos que estos fármacos se utilizan, de acuerdo a los estudios, con filtrado por encima de 20 o 25 mililitros minuto, y en esos pacientes que tienen filtrados bajos, bueno, hay que tener una especial precaución en el seguimiento de la función renal. Entonces, uno de los pilares del tratamiento de la nefropatía diabética son los inhibidores de SGLT2, de los cuales estuvimos hablando recién, y el otro pilar del tratamiento son los nuevos antialdosterónicos, a los cuales nos vamos a referir ahora, especialmente finerenona. Con finerenona se hicieron estudios en nefropatía diabética. Uno de esos estudios fue el estudio Fidelio, que lo que trató de evaluar es si el tratamiento con finerenona agregado a la medicación habitual del paciente podría mejorar los resultados cardiovasculares en los pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. Entonces, este fue un estudio doble ciego que incluyó pacientes con diabetes tipo 2. Todos los pacientes estaban en tratamiento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Pueden ver aquí que el promedio de filtrado glomerular de estos pacientes era, mejor dicho, la inclusión de los pacientes requería que tuvieran un filtrado glomerular entre 25 y 75, con una proteinuria entre 300 miligramos y 5 gramos, o que tuvieran un filtrado glomerular un poco más bajo, entre 25 y 60, bueno, con una proteinuria entre 30 y 300. Esos fueron los criterios de inclusión y cómo se estratificó a los pacientes. Lo que quisieron ver eran como eventos primarios la falla renal, el aumento progresivo y sostenido de la creatinina o el caído del filtrado glomerular y la mortalidad por causas renales. Y como eventos secundarios, los eventos cardiovasculares. Entonces, se vio que los pacientes que recibieron tratamiento con finerenona sumado al tratamiento estándar de estos pacientes demostró una reducción del riesgo de eventos renales y una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares en comparación con aquellos pacientes que no estaban recibiendo esta droga. El otro estudio fue el estudio Fígaro, que lo que pretendió evaluar fue la utilidad de la finerenona para mejorar eventos cardiovasculares como objetivo primario en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. El diseño es bastante similar al estudio que mostré recién. El promedio de seguimiento de los pacientes fue de 3 años y medio. Eran pacientes con diabetes, todos estaban con bloqueantes del sistema renina-angiotensina, tenían proteinuria estos pacientes. Y bueno, como pueden ver acá, se incluyó un gran número de pacientes, un poco más de 7.000 pacientes, y como objetivo primario lo que se pretendió evaluar fue la reducción de eventos cardiovasculares, en donde se demostró que los pacientes que estaban en tratamiento con finerenona tuvieron una reducción del riesgo del 13% de eventos cardiovasculares en comparación con los pacientes que no recibían esta droga. Es decir, que finerenona en pacientes diabéticos y con enfermedad renal crónica ha demostrado beneficios renales y beneficios cardiovasculares bien significativos.
Como mensajes finales y para terminar esta charla, tener en cuenta que el filtrado glomerular y la albuminuria son herramientas que permiten estadificar la enfermedad renal diabética, así como también estimar el pronóstico de los pacientes. Las intervenciones tempranas en estos pacientes, tanto farmacológicas como no farmacológicas, ralentizan la progresión de la enfermedad en los pacientes diabéticos. Las estrategias de tratamiento de la nefropatía diabética incluyen, en primer lugar, el control de los factores de riesgo que aceleran la enfermedad renal, la presión arterial, el control de los lípidos, el adecuado control glucémico, logrando niveles de hemoglobina glicosilada óptimos, suspender el tabaquismo. En segundo lugar, utilizar fármacos con probada eficacia nefroprotectora, empezando por los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, continuando con los inhibidores de SGLT2, agregando o utilizando antialdosterónicos en aquellos pacientes en los que pueda resultar beneficioso, utilizando también agonistas de GLP-1, siempre de acuerdo al tratamiento individualizado y a las necesidades de cada paciente. Y por último, tener presente que el principal objetivo o uno de los principales objetivos en la enfermedad renal es reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, ya que estos pacientes tienen más chances de tener eventos cardiovasculares que la población general. Bueno, espero que les sea de utilidad la charla y quedo a disposición para dudas o interrogantes que puedan tener. Muchas gracias.